Buenas tardes, vamos a hacer entrega de la presentación de políticas fiscales. Los integrantes del grupo son Gabriel Martínez, Karin Robledo, Robinson Rojas, Matías Salerno y quien les habla, Carlos Soto. A modo de introducción, según Adam Smith, el Estado debiese existir en lo que se conoce como su Estado mínimo. Esto quiere decir que simplemente debe limitarse a funciones que sean simplemente defensa y seguridad nacional, administrando la justicia e infraestructura. En cambio, a mediados del siglo XX, en Europa, se comienza a generar el concepto del estado de bienestar. El estado de bienestar se basa en el desarrollo de las funciones sociales y la redistribución de las riquezas. Además, tiene cuatro pilares fundamentales, que son la educación, la salud, las pensiones universales y la inclusión social. Además, cabe destacar que en el estado de bienestar existen grandes detractores, puesto que, por lo general, esto conlleva un excesivo gasto público y también que prefieren que estos gastos se utilicen para servicios privados de salud, educación, pensiones, etc. Además, hay un incremento por lo general de la deuda pública, lo que puede perjudicar el crecimiento económico del país. Bueno, ¿qué son las políticas fiscales? Las políticas fiscales generalmente corresponden a la gestión y la administración de los recursos que tienen el Estado con tal de poder influir en la economía de nuestro país. Con estas políticas se buscan cuatro cosas principales, que son acelerar el crecimiento económico o desacelerar en el caso que sea necesario, lograr la ocupación de todos los recursos productivos de la sociedad y maximizarlos, mantener una estabilidad económica del país y por último influir en la producción nacional, el empleo y en los precios que existen en el mercado. ¿Qué se puede lograr con estas políticas fiscales? Bueno, mediante las políticas fiscales, más que nada, las sociedades acuerdan que los recursos con los que se contará el Estado, la forma en que los recursos van a ser utilizados, los mecanismos para evaluar el trabajo público y cómo se rendirán las cuentas a la ciudadanía. Dentro de los componentes de la política fiscal, destacamos tres partes, que son los gastos del Estado, el ingreso público y la deuda pública. Con respecto a los gastos del Estado, corresponden a todo el dinero que se gasta en las necesidades que tiene la comunidad de la nación con tal de que son satisfechas por nuestro Estado. Podemos destacar el gasto público social, que tiene 6 puntos de inflexión, que son las viviendas y los servicios comunitarios, la protección del ambiente, la protección social, la educación, la recreación con la cultura y la religión, y la salud. Cabe destacar que estos 6 puntos son muy importantes, puesto que son la base de una sociedad. Bueno, con respecto a los ingresos públicos, tienen como, esta es la cantidad de dinero que recibe el Estado y que lo utiliza para financiar los gastos públicos. Tienen como finalidad mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, también el enfocarse en el suministro de la salud, de la seguridad, de la educación, entre otros. Los tipos de ingresos generalmente se basan en los impuestos y son las personas y las empresas quienes contribuyen a este ingreso. Existen dos tipos principalmente, que son los directos y los indirectos. En el caso de los directos, es el que se le cobra a las personas en base a su ingreso. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta. Y en el caso de los indirectos, son aquellos en que se carga el consumo de bienes y servicios, como es el caso del IVA, o mejor dicho, o también llamado impuesto al valor agregado. Con respecto a las deudas del Estado, son los préstamos que se obtiene un gobierno para poder pagar el gasto público cuando los ingresos que posee el Estado no alcanzan. En este caso, se tiene un déficit fiscal, es decir, los ingresos son menores a los necesarios, por lo tanto, el Estado debe sacar dinero de alguna otra forma y por lo general son préstamos pedidos al extranjero, a otros países que tengan mejores economías o que estén dispuestos a realizarles préstamos al país en sí. ¿Quién implementa las políticas fiscales? Tenemos 4 puntos principales que tienen que ver con esto, que tiene que ver con el sistema tributario del país. En primer lugar, están las entidades que proponen los impuestos. En este caso puede ser el gobierno, el Ministerio de Hacienda específicamente o la Secretaría del Ministerio de Hacienda. En segundo lugar, tenemos quienes aprueban en el Congreso todas estas políticas. En este caso está compuesto por los diputados y por los senadores. En tercer lugar, tenemos las entidades que se encargan del cobro de los mismos. En este caso, podríamos dar como ejemplo el servicio de impuestos internos. Y por último, tenemos quienes pagan los impuestos, es decir, los contribuyentes, las personas,
o incluso las empresas. Bueno, dentro de la clasificación de las políticas fiscales, podemos clasificarlas según a la parte a la que afecten. Tenemos las políticas fiscales del lado de la demanda y las políticas fiscales del lado de la oferta. Por el lado de la demanda se dividen en dos puntos, en discrecionales y no discrecionales. Las discrecionales tienen como finalidad el contrarrestar los efectos negativos asociados a la inflación y la recesión. Llámese la recesión, situación de crisis económica, por ejemplo. Para este tipo de crisis, una forma de poder combatirla es implementando políticas expansivas, en donde se produce un aumento del gasto público, una reducción de la tasa de impuestos o incluso una combinación de ambas, con tal de incrementar el PIB o el Producto Interno Bruto, que es la riqueza del país, y además, en consecuencia, lleva un incremento en los precios. Esto también implica directamente en un incremento en el IPC. Por otro lado, tenemos el caso de las políticas restrictivas o reductivas, que tienen como finalidad el combatir la inflación. Para esto, con esto se consiste en la reducción del gasto público, un aumento en la tasa de impuestos y en una disminución del IPC, a costa también de reducir el Producto Interno Bruto del país. En este caso podemos ver las curvas de las políticas restrictivas y las políticas expansivas, en donde notamos como, por ejemplo, en las políticas restrictivas tenemos un cambio en la curva de los precios, lo que provoca un gran aumento del IPC. Y en el cambio de las políticas expansivas, al disminuir los precios, hay una disminución del IPC. Luego tenemos las políticas no discrecionales, como vimos anteriormente, que más que nada, este tipo de políticas ayudan a combatir el desempleo y la inflación. Además de que el gasto y las leyes el gasto público permanece constante. De la gráfica que obtenemos acá, podemos ver cómo la recta T hace alusión a cómo varían los impuestos respecto al Producto Interno Bruto y la G cómo varía el gasto del gobierno respecto al Producto Interno Bruto. En medio, donde se cruzan ambas rectas, tenemos el PIB asterisco, que es un PIB real, por decirlo así. Cuando el PIB es menor que el PIB asterisco, estamos en una situación de déficit presupuestal. Por otro lado, cuando el PIB es mayor al PIB asterisco, estamos en superávit fiscal. Al realizar en esta diapositiva podemos ver las políticas del lado de la oferta. En este caso, tenemos que, para aumentar la oferta, la finalidad es alcanzar a largo plazo el crecimiento de la producción real y un nivel de precios más bajo. Por lo general, esto tiene un efecto secundario, que es el aumento del IPC, es decir, un aumento de los precios, tal como podemos ver en las gráficas adjuntas. Por otro lado, podemos hacer una disminución de los impuestos en donde la población que está cesante se interesará más por trabajar y adquirir un salario. Esto provocará que el salario pagado por los patrones de las empresas disminuirá, por lo tanto, esto será un efecto que se verá a largo plazo. Por último, podemos ver ejemplos de la implementación de políticas fiscales. En el caso de Estados Unidos, en los años 60, debido a la gran inflación, Richard Nixon lo que hizo es aumentó un 10% de los impuestos, hizo una reducción del gasto fiscal y creó una política fiscal reductiva, como habíamos visto anteriormente. En Barack Obama, en el 2008, debido a la crisis, lo que hizo fue una disminución de impuestos, una extensión de beneficios a la gente que estaba desempleada, aumentó además el gasto público y por otro lado, por el contrario de Richard Nixon, tuvo una política fiscal expansiva. En Chile podemos ver una gran diferencia entre lo que pasó entre 1970 y 1990. Por un lado, en el gobierno de la Unidad Popular, entre 1970 y 1973, hubo un aumento del gasto público
y además una expropiación de empresas privadas. Esto provocó un déficit con un gran aumento en el IPC y en el precio de la vida para el chileno. Por otro lado, la dictadura militar, hubieron periodos de expansión y de contracción, en donde se hizo un giro en 180 grados para utilizar una política del tipo contractiva, en donde se redujo la inversión pública y se hizo la privatización de las empresas estatales que antiguamente habían sido expropiadas. Por último, desde 1990 en adelante, en la transición de la democracia, se aumentó el gasto y se aumentaron los impuestos. A modo de conclusión, podemos decir que estas políticas sirven para poner en acuerdo los recursos, la forma en que se utilizan y los mecanismos de evaluación y cómo se muestra la cuenta de nuestro país. Además, esto implica que tenemos el gasto público, que es el gasto destinado para las necesidades de la nación, los ingresos públicos, que es el dinero que se ingresa por medio de los impuestos, ya sea de forma directa o de forma indirecta, y por último, la deuda pública, que es la diferencia en esos casos en que los ingresos públicos no alcanzan para poder pagar el gasto público, en donde se requiere el pedir dinero a algún país extranjero, algún banco extranjero, con tal de poder saldar este espacio que queda. Además, podemos aplicar políticas fiscales ya sea por el lado de la demanda como por el lado de la oferta, y además, en el último periodo en Chile, desde 1970 en adelante, hubo un gran cambio en las políticas utilizadas, desde la Unidad Popular hasta la dictadura, en donde se utilizó una política fiscal del tipo contractiva. Muchas gracias.